Cordial saludo. Hoy estamos debatiendo en la escuela y los participantes que participarán en esta actividad son Roberto Carlos Jiménez, Chillen Mendoza, Carolina Laguna y mi persona, Jamie Anaya. Somos maestrantes en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad en Educación. Y vamos a realizar la siguiente actividad que tiene como título Reflexionando las pedagogías críticas en entornos educativos, debatiendo en la escuela. Buenos días, me encuentro aquí con Laura Duque, psicóloga, que le voy a hacer algunas preguntas desde la asignatura Pedagogía Crítica y Decoloniales. Laura, desde una perspectiva crítica, ¿crees que el sistema educativo actual realmente fomenta la igualdad de oportunidades y equidad para todos los estudiantes? ¿Justifica por qué sí o por qué no? Bueno, yo considero que no se está dando, porque justamente cuando vengo a las instituciones veo que hay muchas diferencias y los planes, por ejemplo, educativos, no están enfocados en abarcar esas diferencias. Entonces se va viendo como a medida que avanzan a través de los niveles, se empieza a ver cómo unos se van quedando atrás en los aprendizajes y otros iban avanzando. Entonces por eso considero que... ¿Cuáles son los factores claves a considerar al diseñar un currículo educativo? Considero que se deben mirar mucho las habilidades que tienen las personas para que se enfoque y se promuevan justamente esas habilidades, porque a veces se ven estudiantes que no quieren diseñar algo porque no saben hacerlo, no les interesa, entonces ya tienen una mala calificación al respecto, mientras que si nos ponemos a hacer algo que sí sea de su interés, estamos fomentando otras habilidades que a futuro para ellos van a ser muy útiles. Tiene las manos en la cabeza. No golpe. Y tengo la evidencia de eso. Háganle con los patos. Con las patas. Siempre con los patos. Pero yo no puedo. Obvio, no lo cacho. Ay, no. Ah, pero espérame la película. Los que maracucha no. Cuando las personas que acuestan a dormir, maracucho no es son transportados a este planeta a través de un portal. Buenos días, me encuentro aquí con Sandra Gallo y le voy a hacer una entrevista acerca del pensamiento crítico. Sandra, ¿qué es el pensamiento crítico? Roberto, el pensamiento crítico son todos esos procesos que están relacionados con el área del pensamiento y el análisis. El pensamiento crítico es el hermanito, es muy allegado de la toma de decisiones, porque precisamente cuando nosotros analizamos, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros somos críticos ante una determinada situación, podemos tomar mejores decisiones para nuestra vida. ¿Qué estrategias utilizas para estimular la participación activa y el pensamiento crítico en los estudiantes? Bueno, yo hago diferentes tipos de análisis, ¿cierto? En el área de teatro, en este caso, yo siento que el pensamiento crítico, el creativo también están bastante estrechos, porque en tanto comienza el uno, se empieza a desarrollar el otro y viceversa, de modo que son como un uno. Entonces yo utilizo mediante el arte y la creatividad ejercicios que hacen que estimulen inmediatamente el pensamiento, la receptividad, la capacidad de reacción y finalmente la toma de decisiones en los estudiantes. Bueno, me encuentro aquí con Juan Camilo Vallejo y Estefanía del grado 11. Les voy a hacer una pregunta acerca de las pedagogías críticas y decoloniales. Estefanía, ¿qué es el pensamiento crítico? Pues digamos que el pensamiento crítico es como cuestionarnos día a día de lo que nos dicen, el porqué de las cosas, para qué, y digamos leer algo y obviamente criticar por qué así, y pues por qué está fomentado así, por qué la gente lo cree así. Camilo, ¿cuáles son los roles de los docentes aquí para estimular el pensamiento crítico? Pues en sí son como charlas y talleres que nos mandan como para fomentarnos a leer, para que tengamos una mejor comprensión de los textos y de las actividades que nos ponen día a día. Me encuentro aquí con las estudiantes del grado 10 para hacer una pequeña entrevista acerca de las pedagogías críticas y decoloniales. Hola, buenos días. Me encuentro acá en la institución educativa Roberto Almira. Ustedes nuestras razones de ser. Estamos con mi compañera Kelly y Jimena y mi persona Juliana. ¿Qué es el pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico es como la capacidad y la habilidad que tiene cada ser humano de analizar y de evaluar cada situación de manera lógica. ¿Cuál es el rol de los docentes para estimular el pensamiento crítico en los estudiantes? El rol que tienen los
profesores acá en la institución es ayudándoles a tomar buenas decisiones y ayudándoles a manejar correctamente las tomas de decisiones. Bueno, y también como nos decía mi compañera, también lo utilizan juego de roles, manejo de situaciones y de emociones. Muchísimas gracias. Gracias. Cordial saludo. Hoy nos acompaña el profesor Jairo Acosta de la institución educativa Los Porosos, que nos va a responder las siguientes preguntas. La primera, ¿crees que se está logrando la accesibilidad educativa de manera efectiva en Colombia para promover el pensamiento crítico? Hola Jamie, buenas tardes. Pienso que esa pregunta es muy pertinente con lo que sucede en Colombia. Desde hace mucho tiempo vemos las brechas que existen entre poblaciones urbanas y rurales. En la accesibilidad de los estudiantes a la educación básica, por lo menos en la educación media, es cada vez más incierta. Muchos niños desertan de la escuela por situaciones como medios de transporte, vías, también por la tecnología. Es una brecha que se abre, no todas las instituciones educativas cuentan con internet. Además de eso, si cuentan con el servicio de internet no es estable, la conexión no es estable, y muchos otros factores. También la formación docente influye en esa accesibilidad de la educación en Colombia. Bueno, profe, como segunda pregunta tenemos ¿cómo incorporas las pedagogías críticas y decoloniales en tu enseñanza? Bueno, en la pedagogía crítica y decolonial se refiere a el contexto, a cómo estamos nosotros vinculados en el contexto, qué acciones hacemos para que nuestros estudiantes se apropien de aprendizaje significativo. Nosotros también tenemos que hacer un proceso de autoevaluación permanente. Debemos decir que si lo que estamos enseñando es pertinente para las comunidades. En el caso de que una comunidad, su actividad principal dependa de la cultura, pues nuestro currículo debe estar enfocado a la cultura. Si bien sea que está enfocado al arte, a la música, pues tenemos que hacer adaptaciones curriculares para poder lograr aprendizaje significativo en la comunidad. Muchas gracias, profe, por tu colaboración. Bueno, nos encontramos aquí con el profesor Eliezer Díaz, que nos va a acompañar en este proceso y también hace parte de la institución educativa Los Porosos. Nos va a responder las siguientes preguntas. Profe, primero, ¿qué mejoras se podrían implementar para apoyar y capacitar a los docentes de una manera más efectiva? Bueno, señor, yo pienso que los docentes, en el proceso de formación docente, debemos continuamente incluir mejoras en el PEI y en los currículos. Si en los currículos tenemos mejoras continuas nosotros podemos estar continuamente mejorando el proceso con nuestros estudiantes. Entonces, me parece importante que las mejoras tecnológicas dentro de tu currículo deben ser continuas. Bueno, como segunda pregunta, profe, tenemos ¿cuál es tu opinión sobre los métodos de evaluación utilizados en tu institución? Bueno, en nuestras instituciones se hace una evaluación formativa. Entonces, me parece muy buena esta evaluación, pero a mi parecer, la evaluación que se hace en nuestras instituciones debe ser más particular o diversificada. Cada individuo aprende de una forma diferente. Y si un niño tiene una inteligencia diferente a otro, debemos evaluarlo de esa forma, particularmente porque si hay muchas inteligencias, debemos evaluar en cada formación. Ok, muchas gracias, profe, por tu colaboración. Cordial saludo. Bueno, aquí nos encontramos con el estudiante Jainer Antonio Vega, del grado octavo de la institución educativa San Marcos. Él nos acompaña porque nos va a responder la siguiente pregunta. Jainer, ¿crees que es importante la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje? En caso afirmativo, ¿cómo sería? Sí, la tecnología desempeña un papel crucial en la enseñanza y el aprendizaje. Permite el acceso a recursos educativos en línea, facilitan la comunicación entre estudiantes y profesores, fortalecen la colaboración en línea y personalizan el aprendizaje a través de herramientas adaptativas. Además, la tecnología puede hacer que el aprendizaje
que sea más interactivo y atractivo, lo cual puede mejorarse aprendiendo y comprensión del material. Sin embargo, es importante utilizar de manera equitativa para maximizar sus beneficios. Gracias. Buenos días, hoy nos encontramos con el profesor Aldo Durán, que nos va a dar su perspectiva sobre algunas preguntas. Profesor, ¿cuál es la importancia de realizar un estudio cognitivo de los estudiantes para aplicar los conceptos teóricos y cultivar el pensamiento crítico? Muy buenos días. Como la compañera decía, mi nombre es Aldo Durán, maestrante de educación. ¿Cuál es la importancia de saber cuáles son las condiciones cognitivas de nuestros estudiantes? Que así podemos desarrollar, potencializar las habilidades en las cuales ellos tienen mayor desarrollo y también fortalecer aquellas en las que presentan algunas debilidades, buscando algunas estrategias para fortalecerlas y en otras para potencializarlas. Es muy importante tener claro cuál es el estudiante que tenemos y en qué condiciones tenemos. ¿Qué significa ser un pensador crítico desde una perspectiva crítica y decolonial? El pensamiento crítico es la reflexión que debemos hacer cada uno de nosotros. Pues en este proceso de enseñanza, pues el estudiante debe tener la capacidad de poder reflexionar acerca de los conocimientos que se le imparten, ¿sí? Poder también dar su perspectiva. Y en esta parte de la decolonización del pensamiento, es muy importante saber cuáles son nuestras raíces en sí. ¿Por qué? Porque debemos saber realmente cuál es la historia, de dónde venimos y darnos el valor de nuestras capacidades que tenemos como oriundos de la nación donde estamos. Bueno, profe, muchísimas gracias. De nada. Buenos días, profesor licenciado Luis Cohen. ¿Podrías describir el contexto educativo en el que trabajas desde la perspectiva crítica y decolonial? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentas en este entorno? Bueno, mi contexto son dos, porque obviamente yo trabajo en dos sitios. Trabajo en una escuela privada y trabajo en un colegio público. En la escuela privada, pues el contexto es bastante creativo y se desarrolla bastante. ¿Por qué? Porque lo trabajamos en conjunto, porque el área de castellano y el área de sociales trabajamos temas en comunes, porque el área de ciencias nos colabora y todas las áreas hacemos un trabajo transversal, un trabajo crítico transversal muy bueno. En la escuela pública, desafortunadamente, no hemos podido llegar a eso. ¿Por qué? Por desigualdad en conceptos, porque en ocasiones cambian mucho de docente. Hay muchas dificultades que no nos han permitido llegar hasta allá, hasta ese pensamiento crítico, hacer ese trabajo efectivo. Sí lo hacemos, pero no lo hacemos continuamente como debe ser. Gracias. Profesor, ¿considera que el sistema educativo actual realmente promueve la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes desde una perspectiva crítica? ¿Por qué sí o por qué no? No lo promueve. Sinceramente, trata de hacerlo, porque no lo vamos a criticar de todo. Se trata de hacerlo, pero no se da. Pongo un ejemplo. En mi escuela pública es muy difícil a veces los estudiantes pedirles algo a los estudiantes que llegan sinceramente de licenciada con 3 días de hambre, que llegan con problemas, que sus papás están presos. O sea, esas dificultades, así no crean que influyen mucho en este proceso crítico de los muchachos. Los muchachos tienen su mundo o su imagen a otras cosas. Gracias. Buenos días, Magíster, soy Loñate. Profe, vamos a hacerte unas preguntas para debatir acerca del pensamiento crítico en los estudiantes. ¿Qué significa ser pensador crítico desde una perspectiva crítica y decolonial? Bueno, cuando nosotros hablamos de que un individuo es un pensador crítico, es una persona que es capaz de resolver problemas desde los más elementales hasta los más complejos. Y problemas que la cotidianidad, la vida, el contexto le va colocando día tras día. Pero para poder solucionarlos, tiene que tener esas herramientas, saber disponer de esas herramientas de vida para darle solución o por lo menos viabilidad a esas conflictivas o problemas que se le presentan en su situación diaria. Un pensador crítico se sienta a reflexionar, analizar más allá de lo que su cotidianidad le presenta, más allá de cómo podría visionar posibles soluciones o posibles
medidas para prevenir o inclusive solucionar o intervenir cuando se presenta una situación de conflicto. Para mí eso es un pensador crítico. Profesora, ¿cuáles son las barreras que impiden que una persona desarrolle autonomía en su pensamiento crítico? Una de las principales barreras es el poco o escaso conocimiento que se tiene sobre esos saberes específicos. La no lectura, el no leer, a veces limita mucho el saber, el conocer, y cuando no se lee o simplemente se escuchan rumores sin tener una base fundamental o corroboración del hecho o de la información, lo más probable es que la persona no sea crítica, sino que sea una imitadora de un rumor que se escuchó en la red social o se escuchó en otro contexto. Siempre es bueno, cuando uno quiere desarrollar ese pensamiento crítico, que todo lo que escuches tú lo corrobores. ¿Y de qué manera lo puedes hacer? A través del ejercicio lector. No son todas las fuentes viables o factibles para poder acceder a ese saber o conocimiento. Hay inclusive que ser hasta selectivo con esa fuente de información que tú seleccionas para poder desarrollar ese pensamiento crítico. Pero considero que el principal factor es cuando la gente no lee y se deja llevar por lo que dicen otros, o se deja convencer o persuadir por lo que dicen otros, y no es capaz de discernir frente a lo que escucha o lo que se comenta a nivel en una comunicación que a veces se vuelve desasertiva. Entonces sí es fundamental la lectura, el consultar diversas fuentes y no conformarse con una sola línea de conocimiento. Gracias, profe, muy amable. Buenos días, hoy nos encontramos con la estudiante Dayana López. Dayana, ¿sabes quién es Paulo Freire? Sí. ¿Conoces la teoría del oprimido? Bueno, la teoría del oprimido sé que trata cuando en este caso el estudiante siente que sus aprendizajes no son valorados, más que todo como que no son tenidos en cuenta en el momento en que el maestro está dictando la clase o está ejerciendo su labor. Ok. Según ese pensamiento, ¿tú crees que existen iniciativas institucionales que busquen estimular el pensamiento crítico en el lugar donde estudias? Bueno, por ejemplo, en mi carrera nosotros trabajamos mucho la parte de un pensamiento que es el razonamiento, y desde eso se trabaja más que todo lo verbal. Cuando hago referencia a eso, quiere decir a cuestionarnos acerca de lo conceptual que estamos aprendiendo nosotros, y pues obviamente esa parte de habilidad que tiene cada uno de poder expresarse y de dar a conocer lo que quiere en el sentido de matemática, que es mi área. Bueno, Dayana, ¿cuáles son las barreras que impiden que una persona desarrolle autonomía en su pensamiento crítico? Yo creo que como todo ser humano, una de las principales barreras que tenemos es las percepciones que tenemos, porque eso es algo muy empírico, ¿no? Entonces no nos basamos en unos argumentos razonables para justificarnos. A veces nos basamos en lo que a plena vista podemos ver y no damos una solución frente a eso. Entonces eso se convierte en una barrera para nosotros, porque pone en duda lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Buenos días, hoy nos encontramos con la doctora Nair Cartier, coordinadora de bachillerato del Colegio El Divino Niño. Doctora Nair, ¿cómo se logra que la institución educativa El Divino Niño promueva la autonomía de los estudiantes de acuerdo a su misión, visión y modelo pedagógico? Bueno, primero que todo, pues muchas gracias, Shirley, por invitarme a participar en este proceso de entrevistas para realizar un trabajo de investigación. Bueno, en primera instancia, el Colegio Divino Niño, dentro de su misión, tiene propender potenciar en los niños el pensamiento crítico, y una de las estrategias que nosotros utilizamos como colegio es potenciar precisamente el pensamiento crítico a través de actividades pedagógicas que promuevan ese pensamiento crítico a los estudiantes. Por ejemplo, hay actividades institucionales como debates, discusiones, tenemos también foros. Dentro del aula los docentes también potencian el pensamiento crítico a través de los trabajos en equipo. El trabajo colaborativo es muy importante porque de cierta manera permite que las niñas puedan compartir sus pensamientos, sus ideas y llegar a consensos para que puedan obviamente participar en dichas actividades. Entonces realmente son muchas
muchas de las estrategias que utilizamos, pero todas ellas encaminadas no solamente desde la parte de castellano, sino en todas las áreas se propende para que trabajemos el pensamiento crítico, que hace parte de nuestros principios institucionales. ¿Cuáles son las barreras que impiden que una persona desarrolle autonomía en su pensamiento crítico? Bueno, personalmente pienso que hay diversas barreras, empezando porque muchas veces, digamos, en este mundo tan ajetreado, tenemos muchas responsabilidades y la gente, por tener muchas responsabilidades, no se toma el tiempo de propiciar ese pensamiento crítico, a veces también el miedo a confrontar otras ideas, porque el simple hecho de romper estructuras convencionales implica que la persona por su parte pueda enfrentar o por lo menos propiciar esa discusión, una discusión que sea reflexiva. Muchas veces cuesta, entonces la gente teme muchas veces en propiciar esos espacios de discusión para evitar quizás de pronto tener de parte de la otra persona o de las otras personas, digamos, pues puede decirse así como la posibilidad de que piensen de una manera distinta, que lo cataloguen de una manera diferente. Entonces la gente generalmente tiene como ese miedo de romper esas estructuras que generalmente se logran evidenciar en el día a día, sobre todo que en el sistema educativo colombiano y en muchos sistemas educativos en Latinoamérica se nota que las estructuras son convencionales. Y nosotros como docentes también pues de cierta manera participamos en esas estructuras convencionales y no tenemos la oportunidad muchas veces de pensar distinto porque ya hay unas estructuras que están proporcionadas por el Estado. Entonces a veces como ir en contracorriente de esas estructuras generan como ese miedo de pronto a desafiar, a querer hacer las cosas diferentes. Entonces pienso que hay muchas barreras, pensando porque por la misma disposición de las personas, a veces de no salirse de la zona de confort, entre comillas, porque a veces estamos acostumbrados a hacer lo mismo en nuestro sistema educativo y eso genera también como la posibilidad de hacer cosas diferentes que generan mucho más esfuerzo y entonces pues la gente pues decide generalmente que no pues prosigue con el pensamiento crítico, reflexivo, de romper esas estructuras hegemónicas. Doctora Nair, ¿sabe usted quién es Paulo Freire? Claro que sí. ¿Conoces la teoría del oprimido? Sí, claro que sí. Paulo Freire, pedagogo, filósofo, que aportó mucho y aporta a la pedagogía, sobre todo porque dentro de sus obras, dentro de las múltiples obras que escribió Paulo, está la del oprimido, donde plasma muchas ideas y dentro de esas ideas cuestiona que el oprimido muchas veces se percibe como una persona ingenua y que el trabajo y la tarea del docente es propiciar en ese oprimido la posibilidad de tener una reflexión crítica a partir de, obviamente, de su contexto, a partir de sus presaberes. Entonces tratar como de buscar la manera que esa persona pueda salir de ese mundo, digamos, como de ese contexto y llevarlo, digamos, a una pedagogía liberadora que esté, digamos, como permeada de la transformación social, porque Paulo Freire propició mucho a través de sus obras ese discurso, el tratar de que las personas a través de la educación, a través de el trabajo que hacemos los docentes, en el diálogo que se hace de educador y educando, se pueda manifestar todo este tipo de cosas, buscar la manera que a partir de preguntas generadoras los estudiantes, inclusive adultos, porque él más que todo enfocó sus obras hacia adultos, puedan o pudiesen buscarse la oportunidad de trabajar en la manera de reflexionar críticamente y además de reflexionar críticamente buscar que ellos pudiesen aprender, pero aprender partiendo de su contexto, de lo que ellos manejan, pero buscando la manera de acercarlos mucho más hacia el pensamiento crítico. Gracias, muchas gracias. Mucho gusto. El equipo de trabajo de la Maestría en Educación realizó una serie de encuestas y entrevistas a la comunidad educativa,
donde esas respuestas proporcionadas reflejan una diversidad de perspectivas y enfoques relacionados con la educación y la participación de la comunidad educativa. Los participantes han expresado opiniones sobre temas como la diversificación del currículo, la inclusión de las voces marginadas, la promoción de la igualdad y la importancia de la colaboración entre la escuela y los padres. Se destacan enfoques que abogan por la inclusión, la diversidad y la comunicación afectiva como elementos claves para mejorar la calidad de la educación. Estas perspectivas subrayan la necesidad de enfoques más inclusivos y colaborativos de la educación. Por otro lado, las pedagogías decoloniales nos invitan a cuestionar y a desafiar las estructuras educativas tradicionales que a menudo forman desigualdades y prejuicios, en lugar de centrarse exclusivamente en el conocimiento occidental. Estas pedagogías reconocen la diversidad cultural y buscan integrar las voces y experiencias de diferentes grupos de la sociedad. Los elementos constitutivos para la realidad de la escuela en este enfoque incluyen la inclusión de múltiples perspectivas culturales en el currículo, la promoción de la igualdad y la equidad, la colaboración en la comunidad y toda la construcción de una educación más relevante y significativa en los estudiantes. La reflexión de eso nos lleva a considerar cómo podemos transformar nosotros los docentes y toda la comunidad educativa la educación para que sea un espacio de empoderamiento y liberación, superando las limitaciones impuestas por legados coloniales. Es así que nosotros como docentes, agentes de cambio, debemos salirnos más allá de una aula escolar tradicional, buscar integrar diferentes perspectivas de conocimiento dentro de nuestro currículo escolar.